Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Eh, Cuando, por ejemplo, una reina de belleza está en su apogeo, la reina de belleza así sale en revistas, en portadas de periódico y en televisión, sale mucho, ¿no? Pero la reina de belleza, ella va a envejecer, ¿cierto? Inevitablemente va a envejecer. Vamos a mirar Daniel. Daniel capítulo 9. Vamos a mirar Daniel capítulo 9. Daniel. Daniel. Daniel capítulo 2, mejor. Daniel capítulo 2. Vamos a mirar. Vamos a leer el versículo 5. Dice el versículo 5. Daniel capítulo 2, versículo 5. Dice, respondió el rey y dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos, y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostrareis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. El rey Nabucodonosor tuvo un sueño, pero Nabucodonosor no les quería decir el sueño. Nabucodonosor sabía, bueno, aquí dice Nabucodonosor que lo había olvidado, pero después le dicen los magos, los adivinos, nunca tal cosa se ha pedido a un mago o a un adivino. Nunca se ha pedido que dé interpretación a un sueño del cual no se acuerda. Así, dinos cuál fue el sueño, qué fue lo que soñaste, qué te acuerdas. Así querían ellos que les diera pistas. Pero Nabucodonosor les dijo por qué no les daba pistas. Les dijo que ellos, con astucia, ya Nabucodonosor sabía cómo trabajan los adivinos. Sabía que con astucia a cualquier cosa que él les dijera, ellos iban a acomodar. Iban a decir, eso significa esto, eso significa esto. Por eso Nabucodonosor realmente, ¿qué estaba colocando? Las condiciones más difíciles. Las condiciones más difíciles. ¿Para qué? Para saber verdaderamente quién era divino. O sea, quién podía interpretar el sueño de él. Si miramos, eh, el versículo 12 dice, por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Entonces el rey había dado una orden, un edicto que sale del rey, se tiene que cumplir. Si el rey lo dijo, ya no puede abrogarse. Si se acuerdan, por ejemplo, en el caso de Esther, también el rey Asuero dio su edicto. Entonces, aunque Esther, pues obviamente no quería que muriera todo el pueblo de los judíos ni Mardoqueo, y la oración, el ayuno era precisamente en busca de que no fuera destruido todo el pueblo de los judíos, pero ya lo que el rey, un edicto, y lo dice en el libro de Esther, un edicto que que ha salido del rey, ya no puede ser abrogado, ya no. Entonces aquí también Nabucodonosor, entonces, ¿qué determinó? Que todos los magos, astrólogos, adivinos, todos tenían que ser destruidos, así determinó. Pero sabemos, no sé si quienes conozcan la historia, qué fue lo que sucedió, cuál es el desenlace de esta historia. El versículo 16 dice, y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey.
Y en el versículo 23, ahí dice, a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza. Y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Después de esto fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así, no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así, he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaba Belsasar, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel contesta, Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entienda los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, y sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. Hasta aquí hemos leído en especial ¿por qué? Porque la reina, empezamos, para leer este pasaje nombramos una reina, ¿no? Una reina tiene como su época en la cual es como la cabeza, aquí dice, ¿no? La cabeza, ¿y de qué era? La cabeza era de oro. Así, entonces toda reina o todo jugador de fútbol, pongámosle Messi, tiene su época, o Pelé, o Maradona, tiene su época en la cual la admiración de todo el mundo estaba sobre ellos. Es como la etapa en la cual se es así como el oro. Pero ¿qué dice de los brazos y el pecho? Los brazos y el pecho eran de plata. Cuando pasan más años, ya todo el mundo recuerda con cariñito. A Pelé recuerdan con cariño, a Maradona. Así mismo, así como ya casi no se habla de Pelé, casi no. En una época se hablaba mucho, mucho de Pelé, ¿no? En una época se habló mucho, mucho de Maradona. Así, en esta época se ha hablado mucho de Messi, ¿no? Pero de Pelé ya casi no oímos, ¿no? Ya casi no se oye, ¿no? Ahí hay personas que hablan de Pelé por lo que se acuerdan hace años, porque ya en los noticieros ya casi no se habla, ya no se menciona en las películas, ya casi nadie lo habla, lo menciona. Maradona tampoco. Messi todavía. Messi todavía está como en la etapa, ya Messi está como en la etapa de plata. Messi tuvo su época en la que era como esa cabeza de oro, pero ya en ese momento de Messi, ¿qué se habla? Se habla de Messi así como si ya fuera plata, como el pecho y los brazos de esa imagen que vio en la visión, en el sueño Nabucodonosor, plata. Pero después, ¿qué viene? Después de eso, cuando pasen, no sé, 10 años más, no es necesario mucho tiempo. ¿Cómo se va a hablar de Messi?
como si fuera, así es el vientre, los muslos. ¿Sí se acuerdan? Ahí dice de bronce. El vientre, los muslos, ya eran como de bronce. Ya casi no, ya se habla, sí, pero así como se habla ahorita de pronto de Maradona. Del primero que se dejó de hablar fue de Pelé, ya hace tiempo que no. Después, todavía de vez en cuando sale a relucir alguien que hable de Maradona, pero casi no, ya casi no. Pero ahorita así todavía de Messi. Entonces, Messi también tendrá su época, ya tuvo su época de oro, ya no, ya pasó. La época de oro de Messi ya pasó. Ahorita Messi como plata. Pero después de Messi se va a hablar en unos 10 años como si fuera bronce. ¿Y después qué viene? ¿Qué dice? ¿Las piernas de qué eran? De hierro. Las piernas de hierro. Es más valioso que cosa, el oro, ¿no? Después, la plata. Después, el bronce. Y después, ya de hierro, ya casi nada, ¿no? Y de hierro son los utensilios que apenas si se usan, pero no son honrosos. No se cuidan. Las cosas de oro se cuidan mucho, se valoran mucho. De plata, así también, pero no tanto. Pero ya lo que es de hierro, nada. ¿Y los pies de qué eran? Dice que los pies eran de hierro mezclado con barro. Hierro mezclado con barro. Entonces, si se va a atacar una imagen para destruirla totalmente, se tienen que atacar a los pies, la base. Si los pies se desbaratan, todo lo que está arriba se va a caer. Y curioso, uno sabe que el oro no se va a desbaratar, la plata no se va a desbaratar, pero aquí ¿qué dice? En esta visión que tuvo, todo se hizo pedazos. Una vez que los pies fueron quebrados, todo de ahí, todo lo que había hacia arriba, todo se hizo pedazos. Ya no servía para nada. Ese representa a toda la humanidad. Todos nosotros, lo que dice el libro de Eclesiastés, en el capítulo que leímos el día de hoy, el capítulo 4, está hablando varias veces la palabra vano, eso es vano, vano, vano. Todo lo que el ser humano hace es vano. Todo lo que el ser humano hace tiene su tiempo, límite. Por ejemplo, voy a decir algo que de pronto puede asustar a algunos o si son susceptibles. Los hermanos que en esta época tienen, no sé, 40 y algo de años, dentro de 30 años, ¿cuánto tendrían? 70, ¿no? Los que tienen 40 o 39, así, se sienten muy jóvenes, ¿no? Pero dentro de 30 años, ¿qué van a tener? Dentro de 30 años, ¿qué es? Es muy corto el tiempo, ¿no? Cuando una persona mira hacia atrás, 30 años han pasado así, ¿no? Y si tiene 39, ya casi 40, 39, 40, dentro de 30 años ya va a tener 70. Ahora, si hablamos igual con hermanos que tienen, no sé, 49, 50, se siguen sintiendo jóvenes, ¿no? Se siguen sintiendo jóvenes. Pero dentro de 30 años, si estuvieran vivos, un lapso de 30 años es muy corto, pero si dentro de 30 años estuvieran vivos, ¿cuántos tendrían? 80. No sé si se dan cuenta, pero las cifras disminuyeron dramáticamente. O sea, muchas personas se fueron, muchas personas salieron corriendo. Lo que se está hablando, por eso les dije, lo que se está hablando no es algo agradable, es algo a nuestros oídos es desagradable. Es feo, no nos gusta, no quisiéramos escuchar, pero es la verdad, es la verdad. Quiera o no quiera una persona, todos tenemos un mismo fin. Por eso les digo que el libro de Eclesiastés es hermoso. Ahora los hermanos que no sé, tienen, pongamos 50 y algo, no sé, 58, 9, ya casi 60, ¿no? No creo que pueda, para muchos, no creo que pueda existir dentro de 30 años, ¿no? 60 más 30 sería 90, ¿no? Pero muy pocas personas, honestamente muy pocas personas llegan a esa fecha, a esa cifra, así 90. Y cuando ustedes ven una persona que supera los 90, que ha superado los 90, ¿en qué condición se encuentra? Incluso personas que han superado los 80, ¿en qué condición se encuentran? ¿Quién quiere llegar así a tener un cuerpo de 80 años? Pero para las personas que tienen 50 está cerquita. Para las personas que tienen 40 también está cerquita. ¿Suena muy lejos? No, no es lejos, es cerquita. Muy cerquita. Des en cuenta cómo las cifras bajaron. Se bajaron casi hasta la mitad. O sea, me refiero a cifras de asistentes. Así, lo que les dije, aquí se va a hablar la verdad. Lo que estamos hablando acá es contrario a que los cumpla feliz hasta el año sin fin. El corazón del ser humano está feliz con eso, ¿no? ¿Dónde está el corazón del necio? Dice la Biblia, en la casa del banquete. ¿Dónde está el corazón del sabio? En la casa del luto.
En la casa de luto, ¿de qué se habla? Se habla de la vida eterna, lo que viene después de este cuerpo. En la casa de luto, el ser humano está sensible al mundo espiritual. Quiere saber cómo alguien puede llegar a la presencia de Dios. En ese momento se le puede hablar a las personas qué es necesario para que alguien reciba la salvación. ¿La salvación la puede recibir cualquiera? No. Bíblicamente, no. Se podría decir que sí, porque todo ser vivo tiene esa posibilidad de recibir la salvación. Pero hay un requisito para poder recibir la salvación. Jesús dijo, si alguien quiere venir en pos de mí, ¿qué necesita? Negarse a sí mismo. ¿Satanás dónde engaña? Satanás engaña desde lo que creemos que es nuestro pensamiento, nuestro punto de vista. Por eso las personas confiando en sí mismos, confiando en su punto de vista, son las personas que más lejos están de querer buscar a Dios, de querer saber de Dios. Precisamente hace poco, Andrés recibió la salvación, vimos el video ayer. Andrés recibiendo la salvación, él nos contó todo su testimonio. Él desde niño tenía inclinación a querer conocer el mundo espiritual. Dios había tenido misericordia, Dios lo había preparado. Y él estuvo en varios lugares, pero él miraba la Biblia y notaba, pero está mal, lo que se está enseñando está mal comparado con la Biblia. Pero a la vez él se cuestionaba porque todo el mundo le decía que el que estaba mal era él. Pero entonces él estaba en una dualidad, porque mirando la Biblia, al mirar la palabra de Dios, lo que estaban enseñando en las religiones estaba equivocado. La misma salvación, que es el punto más importante del mundo espiritual, es gratis. La salvación es gratis. La salvación es por fe, no por obras. Pero en todos los lugares que él estaba, ¿qué hacían? Le ataban cargas pesadas. Un versículo que Andrés me ha mencionado mucho a través del grupo de WhatsApp es: atan cargas pesadas. Él sintió un descanso al comprobar con la Biblia lo que él ya había leído. Hace 7 meses se lo nombró, ¿no? Él había considerado la palabra, pero todo el mundo decía lo contrario. Él no entendía por qué líderes, pastores de congregaciones decían lo contrario a lo que está escrito en la palabra. Pero porque de la manera que ellos leían, así enseñaban. Pero cuando él escuchó el Evangelio, solo necesitaba escuchar el Evangelio para decir, sí, sí, así es, gloria a Dios. Lo que está escrito en la palabra no es mentira, pero él se sentía solo, porque entre más leía, todo el mundo estaba como en sentido contrario, todo el mundo iba para otro lado. Pero la Biblia decía, la forma como alguien es salvo, la forma como alguien es salvo es por fe, por creer la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo, no por algo que se haga, no, sino única y exclusivamente por creer la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es la obra de nuestro Señor Jesucristo? El pecado es lo que nos separaba de Dios. Vamos a leer, ya para terminar, vamos a leer Isaías capítulo 59, versículo 1 y 2. Isaías 59, 1 y 2. Isaías capítulo 59, versículo 1 y 2. Isaías 59, versículo 1 y 2. Dice: He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Qué cosa hace que Dios no pueda oír nuestras oraciones? Ahora, no es que Dios no pueda, no, Dios puede. Por eso dice al principio, no es que se haya acortado, el poder de Dios no tiene límite, pero dice que hay algo que ha interferido. Aunque Dios todo lo puede y Dios puede oír a todo el mundo, pero hay algo que ha limitado, que ha evitado, que se ha interpuesto para que Dios no pueda oírnos. Suena raro decir Dios no puede, no, Dios sí puede. Pero aquí, ¿qué dice? ¿Qué dice el versículo 2? Dice: vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Dios puede oír a todo el mundo, ¿no? Dios puede. ¿Sí? No es que Dios no pueda, solamente que el pecado. ¿Qué ha hecho el pecado en relación a Dios? El pecado. Al decir el pecado, Andrés lo dijo hace poco, que él veía que el pecado éramos nosotros. A él le enseñaban que el pecado era
nuestras acciones, ¿sí? Pero él decía, no, pero es que mirando la Biblia, nosotros somos pecado puro, pulpo, o sea, pulpo se le dice como a la fruta pulpa, sin pepas. Entonces así como en barra, por decirlo, en la costa se dice, acá en el país que me encuentro en la costa se dice en barra. Entonces así nosotros, el pecado, nosotros, decía él, ¿qué cosa es pecaminosa? La Biblia dice, todos pecaron, todos. Entonces no es el pecado cuando tú dices una mentirita, en ese momento eres pecador mientras estás diciendo una mentirita. No, cuando miramos la Biblia, así tú trates de ser la persona más amable, más risueña, más, no sé, querendona de todo el barrio, haz que todo el mundo te quiere porque tú le das regalos a todo el mundo, le das regalos. Así tú seas eso, eres pecador. En modo natural, estamos hablando en modo natural. Ahora no me malinterpreten, ¿no? Porque la Biblia dice que Jesús vino para quitar el pecado del mundo. Entonces, ¿quién puede recibir esto que hizo Jesús? La persona que se vio como se vio Andrés. Andrés, ¿cómo se vio? Pecador. Él lo dijo, yo soy el pecado, así yo soy pecado. ¿Sí? Yo no soy otra cosa. Él se veía como un poco de carne pecadora. ¿Qué podía recibir Andrés? ¿Qué necesitaba escuchar Andrés? El Evangelio. Solo necesitaba escuchar el Evangelio y fácilmente lo iba a poder recibir. Gracias a Dios, Dios tuvo misericordia y permitió que recibiera la salvación. Ayer precisamente me escribió una hermana que ya es hermana y ella me dijo que ella en sus oraciones, ella tenía que quería, le dijo a Dios, sálvame. Imagínense la oración de ella, ¿no? Sálvame. ¿Qué persona ora de esa manera? Pero ella oraba diciéndole a Dios, sálvame, sálvame. Y después dice, y Dios me guió a ver los videos donde ustedes explican la salvación. Entonces me dijo, esa es respuesta a la petición que ella le había hecho a Dios. Ella quería la salvación. Eso que ella hizo de orar por la salvación, ¿qué persona lo puede hacer? Es raro, ¿no? Porque el común de las personas que piensa, todos somos hijos de Dios. Pero esta hermana, ¿cómo oraba? Sálvame. Es de raro que alguien ore de esa manera, ¿no? Entonces el corazón que tenía Andrés estaba preparado. Dios lo había predestinado para la salvación. Solo tenía que encontrarse con un justo, ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, agradó a Dios salvar al mundo por la locura de la predicación. Eso está escrito en la Biblia. Hoy en la hora piadosa se mencionó precisamente este versículo. Necesitaba Andrés, necesitaba la hermana María, necesitaban escuchar un justo predicando el Evangelio para poderlo recibir. La salvación es el eje fundamental del ser humano sin conocerlo. El ser humano no lo conoce. Por no conocerlo, piensa que ya está bien con Dios y que menosprecia la salvación que Dios dio. La gente no va al infierno porque haya pecado o no haya pecado, ¿no? Porque Jesús quitó el pecado del mundo, lo dice la palabra. Jesús a eso vino y Jesús no fracasó, lo quitó. Pero la gente la gente cree lo que hizo Jesús. Cuando hablas con los líderes, pastores de diferentes iglesias, ¿qué expresan los líderes y pastores? Ay, mi hijo, hasta usan expresiones menospreciativas. De una sola te colocan a ti abajo. Al decirte, ay, mi hijo, ya están diciendo, yo soy más que tú. En su lenguaje se manifiesta, ay, mi hijo, todos somos pecadores. Cuando una persona se expresa así, esa persona está confiando en quién, en sí misma, en su punto de vista, no en la palabra. Hay personas que se han aprendido el Nuevo Testamento, hace poquito lo consideramos, en las cárceles, se han aprendido el Nuevo Testamento de memoria, pero todavía son pecadores. ¿Qué es lo que enseña el Nuevo Testamento? La obra de nuestro Señor Jesucristo revelada. El Nuevo Testamento prácticamente decodifica el Antiguo, o sea, explica lo que está escrito en el Antiguo Testamento y todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento fue para darnos la salvación. Pero hay personas que aún, sabiéndose de memoria el Nuevo Testamento, y no pueden ver el Evangelio. Me decía Andrés así también sorprendido, que cómo las personas no pueden creer a lo que está escrito en la palabra, si está escrito, y por qué enseñan otra cosa. Bueno, a veces con Andrés, entonces no lo repito por acá porque son conversaciones que hemos tenido. Ha sido un gusto así encontrar a Andrés, a María. En estos últimos 3 días, así 3 personas han recibido la salvación. En 3 días. Llevábamos un tiempo largo sin experimentar que hermanos recibieran la salvación tan seguido. En el 2022 llegó el punto en el cual casi que en una semana
3, 4 personas recibían la salvación. Eso fue en el 2022, cuando recién comenzamos. Ahorita últimamente hemos visto por ahí una vez cada 15 días, una vez a la semana, alguien recibiendo la salvación. Pero últimamente, así, en 3 días, en 4 días, fue en 4 días, 3 recibieron la salvación. Así, muy bonito. Muy probablemente hoy alguien haya recibido la salvación, haya creído en el Evangelio, que nuestro Señor Jesucristo murió por nuestros pecados. ¿Él para qué fue a la cruz? ¿Para qué experimentó esa tortura, ese tormento? Para cargar el pecado de todos nosotros. Entonces, la gente que va al infierno, está yendo al infierno, es por no creer. No porque exista o no exista pecado, no, Jesús ya lo quitó. La Biblia dice que ya lo quitó, ya terminó con el pecado. O como dice Hebreos 1:3, Jesús efectuó la purificación de nuestros pecados. Ya lo dice la Biblia. Pero la gente, ¿por qué va? Porque cree lo contrario. ¿Qué es creer lo contrario a eso que hemos mencionado? Decir que son pecadores. Cuando una persona dice que es pecadora, no se da cuenta que no está creyendo la palabra de Dios. Bueno, se nos pasó el tiempo. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Hay personas que hoy escucharon por primera vez el Evangelio. Tuvieron que escuchar al principio algo muy feo, muy duro, algo contrario a la carne. Algo que es la verdad. Lo contrario a la carne es lo que es del Espíritu. El libro de Eclesiastés nos muestra la verdad. La verdad duele. La verdad no es que los cumpla feliz hasta el año sin fin, no. La verdad es, no sé si te quedan 5 o 10 años. Suena duro, suena feo. El ser humano no quiere escuchar de esa manera. Pero esa es la verdad. En este cuerpo el tiempo es muy corto. Sí, de pronto algunos 30 hasta 40 años más o no sabemos. Pero todavía decir que alguien vaya a vivir 40 años más sigue siendo un tiempo muy, muy corto. Ten misericordia de todas las personas que se conectaron el día de hoy. Permite que sean sensibles al Evangelio, que no le huyan a la verdad. Como hoy vimos que muchos salieron corriendo cuando hablábamos esa parte que está en Eclesiastés, el libro más hermoso, pero que lamentablemente es menospreciado por la carne. El libro más odiado por la carne de nosotros es el libro de Eclesiastés, pero es el más hermoso espiritualmente. Ten misericordia a todos los que escucharon el día de hoy sobre Eclesiastés 4 y sobre lo que hemos compartido, incluyendo la salvación. Permite que puedan recibirla, así como nosotros en algún momento la pudimos recibir. Ten misericordia de todos y permite que la puedan recibir. Hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.